¿Qué tal? Hablemos sobre patrimonio cultural. Hoy les quiero mostrar la riqueza cultural en cuanto a patrimonio de Texcoco de Mora. Este municipio ha sido comparado incluso con ciudades europeas como Atenas. En ese sentido, podemos encontrar aquí un vasto recurso en patrimonio cultural de la humanidad. Algo que podemos encontrar como tal son basamentos precisamente desde la época prehispánica, la época colonial y obviamente desde lo que han prevalecido hasta la modernidad. De este modo es necesario precisar que Texcoco de Mora fue gobernado precisamente por un hombre que ha llevado a su esplendor para que pudiéramos obtener actualmente ese patrimonio cultural, Nezahualcóyotl. Este gobernante se jactaba principalmente por caracterizarse de ser un gran poeta, artista, amante de la naturaleza, arquitecto y gran guerrero. Nezahualcóyotl, que para un principio, para poder gobernar esta tierra, precisamente lo que necesitó fue poder hacerse de alianzas donde pudiera desterrar a los guerreros de Azcapotzalco, que precisamente gobernaban estas tierras, para lo que él llega a enfrentarlos y recuperar la gobernabilidad de su trono. En ese sentido, el hecho que destaca para poder lograrse y llevar a cabo su gobierno en Texcoco durante la época prehispánica fue la Triple Alianza, conformada por los señoríos de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. He de aquí que para este gobierno, entonces Nezahualcóyotl comienza a hacer diversas construcciones donde precisamente puede ir empleando estos conocimientos y fascinaciones, principalmente en el que destaca como la arquitectura. Para esto les voy a hablar acerca de los famosos baños de Nezahualcóyotl. Los baños de Nezahualcóyotl, si bien no eran así llamados desde un principio, sino que su destino principal era ser un jardín botánico, encontramos que precisamente este se encuentra en la cima y alrededores de un cerro. Precisamente la construcción de este patrimonio cultural es muy interesante debido a que la zona está hecha precisamente de una arquitectura impresionante a través de la cual se han manejado diversos ductos para poder acarrear el agua. Entre ello, también podemos encontrar que su arquitectura se encuentra conformada por surtidores de agua. A estos se les llamaban la tina del rey y la tina de la reina, que precisamente no eran tinas, sino surtidores de agua que al momento de llenarse, estos repartían el agua hacia los costados. Ahora, ¿qué importancia tenían estos surtidores de agua? Ocurre que el jardín de Nezahualcóyotl principalmente estaba destinado a ser un jardín botánico, exactamente, lo que significa que no solamente contaba con flores ornamentales, sino también con flores medicinales, plantas medicinales, donde precisamente tenía a aquellos estudiosos que se encargaban de cuidarlas, de poder estar atentos a y poder encontrar las variantes curativas que tenían estas plantas para poder ser empleadas posteriormente. Ahora, es necesario contar que este jardín ha servido de inspiración, puesto que era tanta su magnificencia que señores de otras ciudades precisamente acudían a Nezahualcóyotl para que éste les pudiera diseñar una arquitectura similar a la que él poseía. Uno de estos ejemplos es el jardín precisamente de Tenochtitlan, que fue pedido por Moctezuma precisamente para que Nezahualcóyotl le pudiera diseñar algo parecido. Otro de los grandes señores que han pedido o solicitado a Nezahualcóyotl en su tiempo poder realizar una arquitectura similar ha sido Tlacalael, el señor de Huastepec. Entonces aquí son dos ejemplos que podemos encontrar acerca de similitudes con el jardín botánico de Nezahualcóyotl. Ahora, podemos saber precisamente de esta magnificencia que alcanzó a tener el jardín de Nezahualcóyotl, ya que ha sido registrado por el cronista Fray Toribio de Benavente, donde en sus crónicas nos puede contar de qué tan grande o qué esplendor llegó a tener este jardín. Posteriormente se le conoce como los baños de Nezahualcóyotl, en la
actualidad debido a que gracias a una visita del paisajista José María Velasco, que se impresionó tanto con esta obra que lo bautizó así, los baños de Nezahualcóyotl. Otra característica emblemática que tiene la construcción de nuestro jardín botánico en Texcoco de Mora es precisamente el trono del rey. El trono del rey ha sido denominado así, pero en su origen era principalmente un altar donde se ofrecían ofrendas que precisamente son dedicadas a lo que ha sido dedicado precisamente toda la construcción, a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Precisamente es en este lugar también donde Nezahualcóyotl adquiere el título de gobernante de Texcoco de Mora, siendo así una celebración en la que incluso él se caracteriza para rendir honor a Tlaloc. Así es como les muestro un poco de la historia de los baños de Nezahualcóyotl. Ahora vayamos hacia otro lugar. El Molino de Flores. El Molino de Flores es una hacienda que se ubica también en Texcoco de Mora. Sin embargo, esta no fue principalmente una hacienda, sino que sus orígenes datan de antes de la época colonial. Exactamente, antes de la época colonial solamente se conocía como un jardín de meditación donde precisamente nuestro gobernante Nezahualcóyotl iba a dar paseos, a poder rezar e incluso a meditar. Es así como en la época prehispánica se conocía como Coaxcoalco, que precisamente traducido del náhuatl quisiera decir el collar del águila. Precisamente este lugar en el que acudía Nezahualcóyotl ya es parte de los jardines de Tecultzingo. Posteriormente, después de la conquista, en 1567, uno de los terratenientes ya virreinales pide permiso para poder construir ahí una fábrica de textiles, una fábrica de telas, donde precisamente es hasta este año donde se le otorga el permiso. Cabe destacar que posteriormente de ser una fábrica de textiles se convierte en un molino de trigo. Posteriormente pasa a ser una hacienda pulquera, lo que actualmente termina siendo, o que precisamente por conocimiento popular se traduce al Molino de Flores. Molino de Flores, ¿por qué se le dice así? Para la época virreinal, las haciendas que se constituían llevaban el nombre por el apellido de sus dueños. Así, el último dueño del que encontramos se le llama Don Antonio Flores y Valdés. Este hombre que precisamente lleva la hacienda hasta su esplendor o poder sido conocida precisamente por el pueblo de Texcoco, y posteriormente se le denomina así, Molino de Flores. Ahora vayamos a un lugar un poco más lejos, pero también en Texcoco de Mora, Chapingo. Chapingo principalmente fue una hacienda. Esta le perteneció al propietario Medina Picasso. Precisamente cuando llega la Compañía de Jesús se les cede a ellos se les vende a la Compañía de Jesús. A la expulsión de los jesuitas es como pasa por diversos dueños, y tras la revolución finalmente se le es concedida a la Universidad Autónoma de Agricultura, que posteriormente viene a convertirse en la Universidad Autónoma de Chapingo. Aquí dentro de esta sede podemos encontrar el Museo de Agricultura. ¿Qué podemos ver en el Museo de Agricultura? Muy bien, esta fue conformada por diversos utensilios que de todos sus estudiantes componentes de todo el país pudieron donar para poder contar un poco de cómo se lleva este proceso de agricultura. Además, se contrataron diversos artistas para poder realizar maquetas de diferentes materiales donde pudieran contar de manera visual este proceso de agricultura tan importante para la Casa de Estudios y para la historia de México. Dentro de esta misma institución educativa podemos encontrar lo que se titula como la Capilla Riberiana. La Capilla Riberiana, si bien ha sido precisamente en sus inicios una capilla para rendir culto a la religión católica, posteriormente, ya después de 1923, que es cuando se constituye este lugar para la Casa de Estudios de Chapingo,
se convierte más bien en un momento contemporáneo con el artista Diego Rivera, ahí en el siglo XVIII. A su vez, la rectoría en ese momento estaba a cargo de Rodolfo Vázquez, que precisamente lo que hace es acudir a la SEP y poder entrevistarse con el pintor mexicano, pidiéndole que precisamente pudiera realizar su trabajo en esta capilla que data del siglo XVIII. Dentro podemos encontrar diversos murales a los cuales cabe señalar que tienen enorme simbolismo. Si bien podemos encontrar personas muy importantes de la vida de Diego Rivera, entre ellas la esposa de su momento, que es señalada precisamente con mucho simbolismo de cómo fue su vida, algunos modelos que tenía él y precisamente otros colaboradores. En ese sentido, podemos encontrar un vasto trabajo cargado de la esencia del estilo de pintura de este artista. Ahora vayamos un poco hacia el centro de Texcoco. Aquí podemos encontrar otro de nuestros patrimonios culturales más importantes, debido a que es un claro ejemplo de lo que ocurrió en esta transición de la época prehispánica y la época colonial. En ese sentido podemos encontrar un templo que sería el convento de Texcoco, aquel que podemos encontrar en la calle de Juárez. Un claro ejemplo de esta transición, debido a que, como en muchísimos lugares que fueron ocupados principalmente de la época virreinal, Texcoco no fue la excepción. Este templo católico, cabe destacar, fue construido en el siglo XVIII por don Antonio de Velasco. ¿Qué parte es la fundamental en esta transición prehispánico-virreinal? Precisamente este templo fue construido sobre bases piramidales. Exactamente, se destruyen diversos lugares de culto prehispánico para construir aquellos de la ideología católica. En ese sentido, en este convento podemos observar que si es bien destinado para la evangelización y la educación de los naturales, también podemos encontrar que posteriormente incluso ha sido residencia de los restos del conquistador Hernán Cortés. Ahora, si bien esta capilla es levantada en el estilo barroco texcocano, también podemos encontrar diversos detalles tanto al interior como al exterior del templo. Es así como el templo de Texcoco ha sido icónico tanto para su municipio como para la historia de los texcocanos. Otro claro ejemplo que podemos encontrar acerca de esta transición prehispánica y texcocana es en otra de sus colonias, Huexotla. Huexotla, de nombre que significa lugar de sauces o en el sausal. Es aquí donde encontramos templo que precisamente podemos datarnos de las características muy parecidas a lo que es el templo de Texcoco, muy parecidas a lo que es el templo de Texcoco por los detalles y su composición arquitectónica, tanto en la entrada como en los alrededores. Ahora, para la construcción de este templo también se encuentra sobre basamentos piramidales. ¿Cómo podemos percatarnos de esto? En la calle principal que pasa enfrente de la iglesia podemos encontrar un muro de aproximadamente 5 metros de espesor. En esta se puede percatar que es de construcción prehispánica, ya que cuenta con características de esta arquitectura. El templo de Huexotla es importante. Aquí su guardián católico precisamente ha sido Fray Jerónimo de Mendieta. Este fray que precisamente se encargó de exponer el trato de los indígenas por los españoles en la época virreinal en su obra eclesiástica indiana. Otra muestra de la comunidad de Huexotla que podemos encontrar de esta combinación de elementos prehispánicos con virreinales es que explorando a lo largo del pueblo podemos encontrar diversos basamentos piramidales. En esto se puede percatar que precisamente lo que queda ya solamente son cimientos de lo que pudieran haber sido cuartos, pequeños altares, lugares donde la población solía habitar. Otro ejemplo de Texcoco de Mora. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Recuerden que siempre podemos seguir
hablando sobre patrimonio.